Queridos hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Una programación hecha pensando en usted por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno. Para esta semana estaremos viendo la vida en comunión con los demás. Esa es la lección de esta semana. Y para esta semana tengo el privilegio que me acompañe el pastor Eber García Reyes de la iglesia aquí del Ministerio de Perris y la iglesia de Riverside. Pastor, bienvenido. Amén. Pastor. Dios le bendiga, pastor. Y pues gusto de también que nos haya invitado. Que gracias nuevamente también le damos a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, y también le damos la bienvenida pues a cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan. La lección de esta semana es una lección muy hermosa. Va culminando el libro de Colosenses, va terminando y vamos a estudiar que el mensaje de esta semana, que se titula Vivir en comunión con los demás. Un tema bien interesante, ¿no, pastor? Sí, porque el fin es que todos tengamos cómo aprender a vivir en comunión con los demás, porque es lo que la sociedad requiere. Pero el punto aquí también es que la sociedad, ¿verdad?, se conforma de familias y tiene que ver mucho con cómo se practican los principios morales o que rigen la palabra de Dios en la familia. Sí. Tanto los. ¿Qué le parece, pastor? Vamos a orar, vamos a pedirle a los hermanos que nos acompañen a ir de rodillas, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Padre Santo, te damos gracias por darnos el privilegio de poder venir, Señor, y poder compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana, Señor. Bendito Padre, te pedimos y te rogamos, Señor, permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe hoy. Que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que el pastor Eber y yo, Señor, solamente seamos el medio o el instrumento en tus manos, para que sea usted, Señor, dirigiendo este estudio de la escuela sabática. Bendito Padre mío. Amén. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pastor, interesante, ¿no? La vida en comunión con los demás. Vivir en comunión con los demás, sí. Nosotros fuimos hechos, ¿verdad?, como seres individuales, pero también para vivir en unión, ¿verdad?, convivir con las demás familias de la tierra. Y es el propósito de Dios, que no fuéramos como ermitaños viviendo ¿cómo se dice? A solas, ¿verdad?, lejos, sino vivir en comunión. Pero tenemos que aprender como sociedad, como familia, cómo convivir. ¿Cómo se dice? La lección de esta semana es muy interesante porque el apóstol Pablo sigue en su epístola a Colosenses, va como muy estructurado a un mensaje, pero casi va terminando el libro de Colosenses y él va dando instrucciones, ¿verdad? Y ahora, porque esto habla de un nuevo capítulo 3 que leímos la semana pasada, es la vida antigua y la nueva, cómo esta nueva vida en Cristo tiene que ser diferente a la antigua, ¿verdad? Sí, por cierto, amigos y hermanos y pastor Eber, por cierto, que instituyó la familia, el matrimonio, el hogar, fue el Señor mismo, ¿no? Uh-huh. Nuestro Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue el que instituyó la familia. Amén. Por eso el enemigo siempre ha odiado a la familia, ¿no? Sí. Ha odiado a la familia, ha odiado los hogares, los matrimonios. El enemigo siempre ha estado ahí dispuesto a separarlos, y por ahí son de obra Satanás. En el matrimonio fue lo que hizo con nuestros primeros padres, ¿no? Sí. Destruir a la familia que Dios había instituido en el Edén. Sí, correcto. Y es el pecado realmente. Y por eso Dios a través de Cristo vino a unir, ¿verdad?, lo que el enemigo ha separado. Primero ha separado a los seres humanos, a sus criaturas, de Dios. Y Cristo vino a través de su muerte, vino a traer esa unión nuevamente. Pero ahora también nosotros, a través de vivir en Cristo, también debe de unir también a nuestra familia. Sí, porque es sanar la relación, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una relación entre un cónyuge, hay esa reconciliación y pueden unirse, pero el centro tiene que ser Cristo. Si hay un hijo y un padre que están
peleados o así separados por algún problema, puedan unirse también de la misma manera. Y todo eso para que vaya, ¿cómo se dice? Uniéndose la familia nuevamente, restableciéndose, restaurando la familia, ¿verdad? Incluso la palabra del Señor dice que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Vino a restaurar eso que el enemigo había separado. Correcto. Dios lo vino a unir otra vez, y la Biblia dice también que el Señor Jesucristo derribó esa pared, ¿no? Así. La pared que nos separaba del Señor. Exactamente. Nuestro texto de este día. Texto bíblico, texto de sí, memoria, ¿verdad? Para memorizar, claro. Vamos solamente a leer el texto, porque no vamos a analizar el texto, porque va a ser la última lección que vamos a estudiar pero el texto para memorizar está en Colosenses capítulo 4 y el verso 6. Vamos a leerlos todos. Colosenses 4, verso 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese es el texto de memoria, y de eso se va a tratar, porque viene al final de la lección este versículo. Pero en la lección de esta hora, de este día, dice que cuando las personas viven y trabajan juntas, enfrentan diferentes desafíos. ¿Y es cierto, pastor? Sí, es cierto. Hay muchos desafíos. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, y especialmente nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, convivimos con personas de diferentes naciones, ¿cierto? Tenemos tradiciones diferentes, tenemos culturas diferentes. Culturas, un lenguaje también similar, pero a veces ¿cómo se dice? Hay palabras que nosotros lo manejamos en diferente manera. Entonces estamos viendo que tenemos que cómo aprender a vivir en armonía. Por ejemplo, en este caso, un servidor, yo he convivido con personas de varias nacionalidades en la misma casa, ¿cierto? Y entonces aprender a convivir con esas personas es complicado. Toma su tiempo, ¿no? Sí, toma tiempo, pero como dice la lección, tenemos que tomar puntos, ¿verdad? Que nos puedan unir. ¿Para qué? Para que no haya tensión y discusiones. Y la relación tiene que ser para que haya concordia en la casa, porque si vivimos muchas personas en una sola casa, va a haber problemas, pero tenemos que llegar a un punto en común para que haya orden. Y el apóstol, la lección dice aquí, dice que en ambos casos debe existir un acuerdo general acerca, primero los valores que se deben manejar, las metas y los objetivos. Y lo mismo pasa en este caso, también pasa dentro de nuestro trabajo, ¿verdad? En un centro de trabajo también es complicado trabajar con muchas personas. Es complicado. Complicado, porque todos tienen su individualidad, todos piensan diferente. Pero para que haya por ejemplo, en este caso, usted ha trabajado tal vez en una fábrica, en un lugar donde trabajan diferentes personas, pero todas esas personas deben de ponerse de acuerdo para que un producto al final sea terminado, pero tienen que pasar por varias manos y trabajan a la misma vez, ¿cierto? Entonces no pueden estar, en este caso hay una discusión de algo, entonces tienen que llevar un punto común, porque si no, no trabaja. Por eso el apóstol Pablo, quiero poner este tema en armonía con Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo habla acerca de la unidad, pero lo pone como ejemplo en 1 Corintios capítulo 12 y el verso 14. Y lo quiero tomar aquí para que veamos, así como en la familia y en un centro de trabajo, y cuando vivimos dice aquí, 1 Corintios 12, 14, dice, porque así como el cuerpo no es un solo miembro, ¿verdad? Sino muchos, un solo cuerpo, hablando del cuerpo humano, no tiene muchos miembros. Versículo que sigue, por favor. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además dice, el cuerpo
no es un solo miembro, sino muchos. Vuelve a rectificar nuevamente, ¿verdad? El cuerpo dice, no es uno solo, no es de un solo miembro, sino que son muchos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué quiero tomar esto en cuenta? Porque así como los miembros de la familia y como los miembros de un trabajo, ¿verdad? Cada individuo son importantes, ¿cierto? Pero todos tienen que trabajar armoniosamente. ¿Para qué? Para que funcione. Así la iglesia. Cada miembro de la iglesia es importante y tiene que llegar a un punto en común. Pastor, y lo vemos en nuestras iglesias, ¿no? Uh-huh. Que el que hace desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Pero todos unidos, porque Sí. digamos que somos como los dedos de una mano. Uh-huh. El dedo chiquito no funciona sin el dedo grande, y igual el dedo Sí. gordo o la mano derecha no puede funcionar sin la mano izquierda. Sí, exactamente. Somos un solo cuerpo, ¿no? Y tiene que trabajar armoniosamente. Armoniosamente. Porque tiene un fin, ¿cierto? Servir a Dios. O sea, cada parte de cada miembro de la iglesia funge ¿cómo se dice? Una parte principal. Son actores principales con un propósito de servir a Dios en todo el plan, digamos, el evangelio, ¿verdad? Ahora, fíjese, sigamos leyendo, regresemos a 1 Corintios 12. Dice aquí, versículo 15, ahora vamos a leer de en adelante, y es una descripción cómo podemos trabajar armoniosamente. Dice, versículo 15, dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso, dice, por eso no será del cuerpo. O sea, ambos pertenecen, la mano y el pie pertenecen al mismo cuerpo. Aunque sigamos el versículo 16 ahora, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso dice, por eso no será del cuerpo. El ojo tiene su función, la oreja tiene su función, ¿cierto? Pero es importante, pero pertenecen al mismo cuerpo. Sigamos leyendo el versículo 17, por favor. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Porque el cuerpo no puede ser solamente el ojo. La pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿a dónde estaría el olfato? O sea, no puede ser solo el olfato, solo la nariz, ¿verdad? o no puede ser nada más el ojo. O sea, todos tienen una función. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Cierto? Ahora, dice, versículo que sigue. Ok. Porque si todos, dice, fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Siguiente, por favor. Versículo 20. Y ahí terminamos, dice. Pero ahora dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Así mismo se maneja la familia nuestra. Pero ¿quién es el que lo mueve? A ver, la familia. ¿Cuál es el núcleo de la familia? Todos tienen funciones, por ejemplo, tanto el padre, ¿verdad? El papá, la mamá tienen una función, los hijos, si es una familia grande, los tíos, ¿verdad? Las tías, los nietos, los primos, o sea, todo es una familia, todos tienen una función, pero son importantes. Claro, mire, pastor, mire lo que dice el don profético. El Señor tiene un cuerpo organizado mediante el cual obrará. Uh-huh. Dice, puede haber más de una veintena de Judas entre ellos. Puede haber un impetuoso Pedro que bajo circunstancias de prueba niegue a su Señor. Puede haber una persona representada por Juan, a quien Jesús amaba, pero que tenga un celo que destruirá la vida de los hombres, pidiendo fuego del cielo para vengar un insulto a Cristo y a la verdad. Sin embargo, el gran maestro busca dar lección de instrucción para corregir estos males existentes. Y hoy está haciendo lo mismo con su iglesia. Está señalando sus peligros. Está presentando delante de ellos el mensaje de la Odisea. Uh-huh.
Luego dice, Él es muestra que todo egoísmo, todo orgullo, toda autoexaltación, todo prejuicio e incredulidad que conduzca a la resistencia a la verdad y aleje de la verdad luz son peligros, y a menos que mediante arrepentimiento quienes acaricien estas cosas serán dejados en la oscuridad, así como lo fue la nación judía. Amén. Dice, busque ahora cada alma responder a la oración de Cristo. Cada alma imita esa oración en silencio, en peticiones de exaltación, a fin de que todos puedan ser uno con Cristo, es uno con el Padre, y obre según este objetivo en el lugar de volver las armas de combate contra su prójimo, contra sus propias filas. Permitan que sean apuntadas contra los enemigos de Dios y de la verdad. Imiten la oración de Cristo con todo el corazón. Pero me impactó mucho lo que dice que el Señor tiene un cuerpo organizado mediante el cual obra. Pastor, si vemos en nuestras iglesias, cada miembro de junta, cada miembro que tiene una responsabilidad o un ministerio en la iglesia o en un departamento, tiene su función. Su función, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el que abre, ¿no? El que abre la iglesia. Sí, como los diáconos, diaconisas, todos tienen una función y es importante. Claro. Ni uno es más importante que el otro, ni otro es inferior al otro, no. Todos son importantes. Pastor, y vemos que cuando algún miembro que tiene un cargo en la iglesia falta, Sí, claro. se descuadra todo lo que tenemos organizado en la iglesia, ¿no? Por eso siempre atender a un suplente, ¿verdad? Para que la iglesia camine. Porque la iglesia es una iglesia viva, que tiene vida. Tiene que caminar, tiene que funcionar. Y porque la cabeza es Cristo. O sea, él dirige su iglesia. Pero todos los miembros son importantes. Como estamos hablando de la vivir en comunión con los demás, por eso el apóstol Pablo habla de los principios que ahora rigen en esta vida nueva en Cristo. Y está hablando de nuestra iglesia. Claro. Y ahora la lección, fíjense, dice, además de todos deben de llevarse bien y cumplir con su parte para que las cosas funcionen sin problemas. Que todas las partes tienen que funcionar, porque muchas veces las partes, como dice usted lo acaba de decir, dirigentes, directores departamentales, no cumple con su función, ahí hay un problema, ¿cierto? Y cuando es algo constante o no es algo como que, digamos, una vez sucedió, no. Ahora es un cuerpo porque se enferma una parte y no está funcionando, hay problema. Entonces tiene que funcionar, entonces va a haber paz, va a haber tranquilidad. Ahora, ¿qué dice? Dice, los mismos principios aplican a la iglesia, que es esencialmente una gran familia. Ahora, voy a hablar en general. ¿Usted ha escuchado esta frase, este concepto que se llama unidad en la diversidad? Eso está muy interesante. El concepto de esto que lo trae la Unión Europea, que dice que nosotros es un concepto que promueve la convivencia armoniosa y la colaboración entre personas de distintas culturas, creencias, orígenes y características sin exigir uniformidad. ¿Cómo poder vivir entre diferentes tipos de razas, con diferentes tipos de, ¿cómo se dice? Razas, creencias, culturas. Sin embargo, miren, porque el escritor de la lección habla de la familia romana. Sí. Y la familia cristiana. La familia cristiana es algo muy diferente, porque la iglesia cristiana se basa en los principios bíblicos. Muy diferente. Y sin embargo, cuando habla la familia romana, es muy interesante. Déjame le leo una partecita, ¿verdad? Hay una diferencia entre la iglesia cristiana y romana. Romana quiere decir que no se rige bajo el concepto cristiano, ¿verdad? O los principios morales. El principio romano adoraban múltiples dioses. La diferencia es que nosotros adoramos a un solo Dios. Amén. Ese es uno. Ahora la familia romana estaba estructurada
por un control egoísta, mientras la iglesia ofrece amor. Muy diferente. El concepto del mundo, vamos a decir, que lo vamos a poner como ejemplo, ¿verdad? Que ellos rigen el egoísmo, porque todos son muy individualistas, ¿cierto? Pero en el pueblo de Dios no es así. Todos tienen una función, trabajan en unidad todos. No existe el egoísmo, no debe de existir el egoísmo dentro de la iglesia cristiana y la familia cristiana, sino no se debe regir con los conceptos del mundo. Ahora, dice aquí, el propósito de la familia romana hay una diferente, busca satisfacer necesidades sociales y económicas. Es lo que busca la iglesia romana o la familia romana, buscaban satisfacer necesidades sociales y económicas nada más. Y sin embargo, la iglesia cristiana busca, ¿verdad?, a través del amor y la mansedumbre, y su enfoque es Cristo Jesús. Así es como se rigen las familias cristianas, siempre apegados a los principios bíblicos. Mira cómo lo describe el don profético. El Señor ha tenido una iglesia desde aquel día, a través de todas las cambiantes escenas del tiempo hasta el periodo presente. La Biblia pone delante de nosotros una iglesia modelo. Ha de haber unidad entre ellos y con Dios. Cuando los creyentes están unidos a Cristo, la vida viviente, el resultado es que son uno con Cristo, llenos de simpatía y ternura y amor. Amén. Wow. Siempre el centro es Cristo. Amén. Para la familia cristiana, el centro debe ser Cristo y sus preceptos, a sus leyes. Vamos al capítulo 3 de Colosenses, lo quiero tomar en cuenta. Dice el versículo 3.1, vamos a leer, y yo voy a ir diciendo qué otros versículos vamos a leer, pero empecemos por el 1 y 2. El 1 al 3, perdón. Dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Es como el principio bíblico que está en San Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Ahora, esa es la vida nueva del cristiano. Ahora el versículo, estamos en el 3, ¿verdad? Porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida en Cristo. Amén. O sea, la vida nuestra va a ser regida por la palabra de Dios en los conceptos bíblicos y en los, ¿cómo se dice? En los principios bíblicos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 4 ahora. Dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria. Ahora bien, fíjese, pastor. Voy a pasar, versículo 10 ahora. 9 y 10, por favor. Y fíjese, hace una diferencia en una otra cosa. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Ahora, ¿cómo puede haber armonía, cómo haber comunión con los demás si nos mentimos unos y los otros? No puede haber. Regresa al 9, por favor. Gracias. 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Bueno, está hablando del nuevo hombre, pero para que haya armonía, haya comunión con los demás, no debe de haber mentira. Versículo 10, por favor. Dice, versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme en la imagen del que lo creó, que es nuestro Señor Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, tiene que ir cambiando, claro, ¿verdad? Nuestra vida. Igual el centro de nuestra familia, para que haya comunión entre todos. Son importantes los miembros de la familia. Todos. Pero tiene que haber, punto importante. Tiene que haber valores, número 1. Tiene que haber metas en la familia y tiene que haber objetivos. ¿Qué se quiere alcanzar? Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Esperemos que esta lección es como introducción para las lecciones que vamos a ver el día de mañana y todos podemos crecer en conocimiento, pero también cómo ser transformados, ¿verdad? Y el centro, no olviden que el centro es Cristo Jesús, para que haya una comunión
con los demás y los miembros de la familia y como en la iglesia. Dios los bendiga. Dios los bendiga.